En el transcurso de la semana que terminó ayer, sin lugar a dudas, una nota publicada por el diario Última Hora, en una primera entrega y en una segunda entrega, con el doctor Antonio Arbo, generó una serie de reacciones y comentarios. Desde la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública hasta esto que tiene que ver con las vacunas contra la varicela. Y hasta ayer seguíamos hablando del tema. Ayer vino a la lupa el ministro de Salud, el señor Carlos Morínigo, y entre otras cosas dijo que se demostró que Arbo mintió. Esto lo dijo el propio ministro Morínigo. Y dijo así, entre otras cosas, el doctor Arbo mintió al decir que las vacunas no sirven. No sé qué ganaría el doctor Arbo con esto, se asocia a un terrorismo de Estado. Fueron, entre otras cosas, palabras utilizadas por el doctor Morínigo, actual ministro de Salud. Esta mañana viene a la lupa el doctor Antonio Arbo y agradecemos la gentileza de venir a compartir con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Carlos. Buenos días, Víctor, Aníbal. Un placer estar con ustedes. Doctor, ¿pensó que iba a generar tanto lío esto que declaró usted al diario Última Hora? Bueno, yo creo que es importante conocer cómo se genera esta situación por el respeto de la audiencia y todos los ciudadanos del país. Usted sabe que el 15 de agosto del año 2013 yo me retiré del cargo de ministro de Salud y he mantenido un silencio prudente en todo este tiempo, a pesar de haber escuchado múltiples inexactitudes, acusaciones falsas, etc. Bueno, el que ha estado en la función pública sabe que puede recibir de la ciudadanía, a pesar que uno invierte el mejor tiempo, esfuerzo, dedicación y honestidad en el manejo de la cosa pública. Esta entrevista no la busqué yo, me buscaron, no fue una entrevista fácil. Después de 2 semanas, una periodista de gran profesionalidad, que yo la conocí en ese momento, Susana Oviedo, y dentro de ese aspecto ella me pide analizar mi visión sobre la salud del Paraguay en ese momento. Y yo he remarcado cosas muy importantes que son fundamentales para cualquier gobierno que asuma en el país. Por ejemplo, he remarcado, cuando ella me pedía qué dificultades o qué problemas yo he visto en la administración reciente de este quinquenio, le dije que uno de los problemas fundamentales es que una herramienta importantísima para la salud pública se dejó de implementar, que es la ley del FONARES, la ley del Fondo Nacional de Recursos Solidarios en Salud. Y esa es una ley tan importante que les afecta a ustedes, a mí y a todas las familias del Paraguay, que contemplan la respuesta del Estado ante las catástrofes de salud. En este momento estoy seguro, si alguno de ustedes o sus familiares tienen un problema grave, como cáncer, problema cardíaco, trasplantes, están desamparados. Van a tener que recurrir a préstamos, vender sus propiedades o morir. Nosotros hemos dejado una herramienta extraordinariamente importante, que es el decreto reglamentario. Se trabajó mucho, en poco tiempo, y se dejó instalada ese decreto reglamentario. Eso tenía que haberse implementado. Ese fondo se constituye con fondos provenientes de Itaipú y Yacyretá, está establecido en la ley, son 40.000 salarios mínimos, aproximadamente entre 16 y 20 millones de dólares. 16 a 20 millones de dólares. Se constituye con 20.000 salarios mínimos provistos por el Estado, son aproximadamente 10 millones de dólares. El 5% del impuesto al tabaco y a las bebidas alcohólicas y el 50% de los premios no retirados. ¿Cuánto sería más o menos en total? El FONARES empezaría por lo menos con 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Eso significa que evitaríamos todas las catástrofes económicas que existen en el Paraguay por razón de salud. El titular de Última Hora muestra claramente, el 60% de los adultos no tienen ningún seguro. ¿Quién los ampara a ellos? Yo tengo que decir de que nosotros dejamos la herramienta legal. Entonces, no haber implementado eso es una grave negligencia
en la administración de la función pública, y eso no se debe permitir. Debemos señalar ese aspecto. Doctor, una acotación simplemente ahí. ¿Se dejó todo el escenario para que como esto se pueda ejecutar o ya ustedes empezaron a ejecutar o no pudieron hacerlo todavía? No, porque el decreto reglamentario se firmó justo cuando salimos nosotros, porque implicó un gran trabajo. Yo recuerdo, es un grupo encabezado que trabajó extraordinariamente el doctor Rubén Soski, que tenía una gran experiencia dentro de lo que es el manejo de salud, porque había sido gerente de OAMI, que es un seguro muy importante. Convocó a representantes de la universidad, representantes de la sociedad científica y salió un marco legal para trabajar. Entonces, es un problema. Entonces, en este momento, alguien con una catástrofe de salud puede invocar por qué no se implementó esa ley y no estar recurriendo a hacer polladas, chorizadas y todo lo demás si el Estado ya tiene el elemento. O sea que el gobierno que asuma al día siguiente tiene que implementar esa ley. Y esa ley va a dar muchas respuestas a problemas acuciantes de salud. Me refería, por otra parte, a problemas que veíamos nosotros, que son importantes, pero también son importantes para todos. El Paraguay ha alcanzado una cobertura de salud poblacional del 40% aproximadamente. Hay un 60% que no tiene acceso a la salud. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y se hace con el plan que ya se había establecido, llegar a 1.440 unidades de salud familiar en todo el país. Si se progresó solamente hasta 800, significa de que existe mucho trabajo por hacer y entonces en todo este tiempo ese mucho trabajo que hacer no se ha hecho y eso debe ser un gran desafío. Entonces, dentro de ese aspecto, también mencionaba la situación del desabastecimiento, o sea, no es un invento mío, es una percepción y una comprobación de que van las familias y requieren una medicación y esa medicación está ausente o tiene que hacerse un procedimiento y no se puede o tienen que colocarse una prótesis, no existe, tienen que recorrer y después de mucho. Entonces, en salud existe un concepto que se llama oportunidad, es decir, si tenés una enfermedad grave, lo que le pasó al principal intelectual viviente de la última década, que falleció hace un par de semanas, Ramiro Domínguez, que estaba con un problema coronario, Que estuvo esperando, él no tendría que haber esperado 30 a 45 minutos más y la solución está. Todo eso está contemplado en la situación de la respuesta a las catástrofes. Perdón, doctor, eso ni siquiera fue en un hospital público. Ni si, Fue en IPS, ¿verdad? Lo del por profesor supuesto, Ramiro porque Domínguez. eso implica, esta ley contempla la protección de cualquiera tuviera o no seguro. Es decir, aquel paciente que tiene un seguro, su seguro no le cubre, no le da cobertura a ese aspecto, se ampara en la ley y la ley lo cubre. Entonces, esos son aspectos importantes en salud que significan el macro. Entonces, y dentro de ese aspecto también estaban otras de las situaciones. O sea, se habilitaron hospitales, pero no se aclararon que, por ejemplo, el hospital del Quemado que se habilitó fue una negociación que nosotros hicimos con la Facultad de Ciencias Médicas y nos cedió el espacio y las modificaciones las iniciamos en nuestro periodo y se culminaron. Pero eso no es está mal, normal, eso está bien. eso es normal. Pero entonces no se puede decir no se hizo nada. Entonces, lo que los que están a cargo de la salud pública siempre deben establecer lo siguiente. Nuestra meta es mejorar la salud. La salud en un 20 o un 30%. Nadie puede decir, mi administración eliminará la tuberculosis, porque eso es irreal. Pero puede decir, como también ningún presidente que ingresa al Paraguay puede decir, en mi gobierno va a haber corrupción cero, porque ya está mintiendo. Puede decir, voy a disminuir, si yo disminuyo al 30, 40%, consideraré un éxito. Lo mismo en salud. Si yo logro hacer que mi cobertura aumente el 10%, el 20%, entonces uno debe fijarse metas. Y esas metas deben ser, digamos, tangibles, deben ser medibles, para que se puedan objetivar
Y ese es un aspecto muy importante dentro de lo que es todo este concepto. Seguimos hablando de lo que dijo el doctor Arbo en aquella entrevista con el diario Última Hora, porque se hablaron de varios temas y creo que vale la pena y la gente está mirando con mucha atención esto que tiene que ver con unos recursos que permanentemente se reclaman. No hay plata, no se puede, pero acá estamos hablando que con la aplicación de esta ley Del Fonares. tendríamos un aproximado de 30 millones de dólares año, sería eso, doctor, ¿verdad? Sí. Año, perfecto. Con la aplicación de esta ley tendríamos la posibilidad de evitar este desabastecimiento en diferentes sectores, el reclamo permanente de la gente que no tiene acceso a medicamentos o a otros tipos de elementos para superar una situación. Es el principio de la solución y el principio fundamental, la piedra fundamental para la presencia de recursos para gastos catastróficos. Para que la cobertura llegue a más del 40%. Así es. Hoy llega solo al 40% Así y hay es. 60% que no tiene cobertura médica lastimosamente. Así es. Si yo a lo mejor usted no tiene la respuesta, pero ¿y por qué no se aplica? ¿Quién no querría aplicar esta ley y tener estos beneficios para el sector salud? Es lo que yo señalé. O sea, yo creo que la respuesta no está en mí. O sea, yo dije, esto es. Fíjese de que me pidieron un análisis, ese análisis, porque ocurre que todos estos plan estructurado tiene implicancias que pasan a un gobierno. El gobierno que llegue al país seguirá con ese plan. Tal vez no llegue a la instalación de 1.500 unidades de salud familiar, pero si llega a 2.200, bueno, puede considerarse satisfecho. Bueno, y el otro gobierno podría ir Por aumentando. supuesto, es decir, si cada periodo de gobierno va mejorando, eso es el objetivo de cada gobierno. O sea, fíjense el sistema de salud de Chile. El sistema de salud de Chile tiene más de 60 años de crecimiento sostenido y vigoroso. Hace 20 años, el sistema de salud de Chile contemplaba 25 enfermedades que el sistema garantizaba que tenía que cubrirse. Ahora estamos en el año 2017 y ya tienen 160 enfermedades. No solamente con ítems que dicen esta enfermedad es asumida por el Estado, sino también un tiempo de oportunidad. Por ejemplo, si uno tiene una enfermedad vesicular, está establecido cuánto tiempo se puede esperar para que ese paciente tenga una solución. Esa solución no puede ser 1 año, no puede ser 2 años. Entonces, la ley lo ampara de que si el sistema público no le da solución, puede ir a un servicio tercerizado y el Estado se encarga de eso. Es decir, son elementos muy importantes dentro de lo que es el concepto del manejo de salud que debe tenerse muy en cuenta, que afecta a todos. O sea, no solamente va a afectar al programa de salud de Efraín Alegre, va a afectar al programa de salud de Mario Abdo, a quien sea, que son importantes. Permítame decirle algo. Yo creo que no me equivoco cuando digo que probablemente la palabra más autorizada en salud en este momento es la del doctor Aro, muy respetado, fue ministro de Salud y se lo aprecia mucho, ¿verdad? Y a mí personalmente me parece magnífico que usted puntualice todos estos detalles, estos errores, falencias y carencias que tiene el sistema de salud y que trasciende, como usted dice, tiene que ser transversal a cualquier gobierno que asuma. Sin embargo, desde un sector hablan de que es un momento, en el momento en el que usted hace, por ejemplo, la crítica o mete el dedo en la llaga en el tema de la vacuna de la varicela, se confunde con un momento político muy sensible. Y yo no sé si lo intentan mezclar, usted me va a decir, ¿verdad? O cayó nomás así no sé, en el momento medio inoportuno, un momento político, en el que se intenta, parece mezclar, dice, no, el doctor Albo luego pertenece a un sector de la alianza. No, pero la sociedad pediátrica, no, él también está, miren ustedes, dice el ministro, quien integra. Hay una especie de confusión en eso, doctor, y sería importante que usted aclare si en realidad hay algún estudio científico, una base científica, algún argumento o garantía en la que usted se basó para hacer esas afirmaciones sobre la vacuna de la varicela. Bueno, con respecto al momento, que es muy importante, yo ya lo he referido, no es que yo salí a buscar estas declaraciones, me buscaron para hacer esta declaración. O sea, usted sabe, yo estoy
en la docencia, estoy en la asistencia, estoy haciendo los productos de investigación, estoy escribiendo. Y cuando vienen a pedirme una entrevista, la entrevista la doy. O sea, yo... La entrevista es abierta. La entrevista es abierta. Menciono como una de las cosas que un gobierno que venga va a tener que hacer cambios entre ellos con respecto a la vacuna de varicela. Pero esa no es una situación que busqué una oportunidad ya en el mes de octubre en el Congreso de Pediatría, cuando la sociedad generosamente me honra con dar una conferencia magistral sobre qué debemos de mejorar en el programa de inmunización del Paraguay. Yo hice énfasis, entre otras vacunas, lo que se debe mejorar es la vacuna de varicela, mostrando los estudios. Y esos estudios, digamos, cualquiera en esta época de la comunicación, donde la comunicación está globalizada, uno puede entrar en los estudios y revisar y ver qué repercusión, o sea que la autora Myung Oh de Seúl, de la Universidad Nacional de Seúl, publica un trabajo muy importante, no solamente es un trabajo, incluso me extraña que la posición o el comunicado de la Organización Panamericana de la Salud ni hace referencia a ese trabajo, que es fundamental, donde sí encuentran que lamentablemente para ellos una vacuna que de ese país no tuvo el impacto que esperaban con respecto a otras vacunas referenciadas. Entonces, ese es un problema que nosotros lo vamos a discutir el día martes en un evento de la Sociedad Paraguaya de Pediatría a nivel académico, donde vamos a, la audiencia pediátrica va a analizar toda la situación, pero esa discusión no es solamente a nivel del Paraguay, se ha generado, Argentina ya ha optado por otra vacuna, Brasil ha optado por la otra vacuna, Colombia también, Panamá también. Esa vacuna no es utilizada ni va a ser utilizada jamás en Estados Unidos, en Europa. Algunos puntos perdón, Aníbal. Lo que quiero, pues tenemos que hacer un corte y después quiero centrarnos en esto que tiene que ver con la vacuna y cómo sale, cómo se dice y los argumentos del doctor Arbo y lo que dice Salud Pública y no solamente Salud Pública en nuestro país, sino que la OPS. Sí. Pero sí quiero esto, doctor, que de una u otra manera Víctor manifestaba. ¿Usted forma parte de un grupo de asesores en el ámbito de la medicina a esto que se llama Alianza Ganar? Sí, yo he trabajado en diferentes gobiernos. He apoyado a Nicanor Duarte en su programa cuando el gobierno de Nicanor Duarte tuvo la crisis de fiebre amarilla. Ellos tuvieron la generosidad de invitarme y he sido coordinador de toda la campaña. El gobierno de Federico Franco, él me honró con el cargo de ministro. No tenía pensado, a mí no me reunía ni una amistad con Federico Franco, sí nuestros padres tenían una gran amistad, y en este momento Efraín Alegre ha invitado a otros médicos, incluyéndome a mí, también a colaborar en su proyecto de salud. Correcto. Esto no acotamos esto para decir, había sido que no. Lo que pasa es que él lo dice de frente y lo dice públicamente. Estoy invitado para formar parte y tiene todo el derecho del mundo. Vamos a entrar en esto que tiene que ver con la vacuna en sí. Antes de eso, Carlos, sí. El doctor aquí hablaba de las enfermedades catastróficas, de que de repente no te cubren tanto en el IPS o en salud pública. Me escribe Daniel Rolón y me cuenta el caso de su papá. Roberto Rolón. Me dice que el IPS no cubre prácticamente nada de lo que requiere su papá para la intervención. Anillo mitral, el doctor acá nos explicará qué es el anillo mitral, por supuesto insumos, medicamentos. Me veo obligado, dice, en esta difícil situación a seguir adelante con la campaña para poder salvarle la vida a mi padre. Hace rato que viene con la campaña. Está haciendo una rifa, sí, de todas. 20.000 guaraníes. Y las personas que quieran ayudar a Roberto Rolón puede hacer depósitos en una cuenta habilitada en el Banco Regional, la cuenta bancaria a nombre de Roberto Rolón Mereles, 790-8331. 790-8331 a nombre de Roberto Rolón Mereles en el Banco Regional. Y este es uno de los tantos casos que plantea el doctor. Pero mira, esto tiene que ver con el IPS, ni siquiera estamos hablando de hospitales públicos. Imagínate lo que sería esta situación en un hospital público. Y hablando de IPS,
Me decía una persona hace un rato nada más que la mamá, la madre, sufrió creo que una luxación, no sé cómo se dice, se rompió esta parte de la muñeca. Ujú. Y se fue a emergencia de IPS. Le dieron asistencia y le dijeron, esto tiene que ser operado así como están las cosas. Entonces tenés que hacer lo siguiente, consultar con el médico, pedir una consulta para el médico. Se va y la consulta le dan para fin de mes, fin de febrero. Hoy es 11. Ponerle en 15 días va a consultar y ahí recién se va a determinar cuándo se va a operar. Y mientras tanto, ¿qué haces? Estamos hablando de una cuestión que me parece que no es muy complicada ni muy grave de hacer, que es una intervención o una operación de muñeca, ¿verdad? Bueno, doctor, entremos en este tema de la vacuna. El doctor Arbo hace unas declaraciones al diario Última Hora. Ya conocemos de una u otra manera todo el escenario, todo lo que, cómo se dio, de qué forma, él ya explicó, él no buscó la entrevista, a él le pidieron hacer la entrevista y él contó de algunas situaciones que tienen que ver con salud pública, cómo funciona y cómo debería funcionar para mejorar. Y en esa entrevista, digo bien, se hablan de las vacunas contra la varicela. Lo que la gente de salud pública y el propio ministro de salud pública dice, vamos a poner el informe para la gente que no vio de lo que dijo ayer el ministro de salud pública y después seguimos hablando con el doctor Arbo porque hay una serie de preguntas que tenemos que hacer sí o sí con respecto al tema. Por favor. Según el titular de la cartera de Estado, la Organización Panamericana de la Salud emitió un dictamen que garantiza la vacuna contra la varicela y que la misma tiene los estándares de calidad. El documento fue elaborado por los grandes laboratorios a nivel mundial e incluso afirma que el estudio que determina la invalidez de la vacuna carece de sustento. Porque la OPS el día 9 de febrero me envía una nota en donde asevera y dice que garantiza la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna. Y ahí en ese comunicado figuran los grandes contralores farmacológicos del mundo, en donde la OPS demuestra que el artículo científico en el cual se basó este señor para decir tan maña irresponsabilidad es un estudio que no cumple con las que tiene limitaciones metodológicas y que son reconocidas por los propios autores de ese estudio. Morínigo trató de mentiroso al doctor Antonio Arbo y asegura que con sus declaraciones pone en riesgo la credibilidad de la cartera sanitaria y crea un terrorismo de Estado. Dijo que en estos 4 años no se presentaron reacciones adversas y tampoco hubo brotes de la enfermedad. Creo que esto inclusive puedo decir que se asocia y se acerca a un terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque nosotros como Ministerio de Salud somos los que debemos proteger la salud de nuestra gente. Yo le digo, ¿el doctor Arbo mintió? Mintió al decir que no sirven. Aquí están los estudios que demuestran que sirve. Desde el 2013 se aplica esta cepa coreana en nuestro país. Según el calendario del Ministerio de Salud, la vacuna contra la varicela debe aplicarse a los 3 años de edad. Al cumplirse 1 año de la aplicación, la vacuna tiene una efectividad del 98% y disminuye en un 76% cuando el niño alcanza los 5 años. Es por eso que la cartera de salud analizará si conviene realizar una dosis de refuerzo. Doctor, para ir respondiendo al propio ministro, si usted cree oportuno y conveniente, pero ¿qué es lo que dijo usted con relación, para repetir si es tan amable, qué es lo que dijo usted con relación a las vacunas contra la varicela que son hoy utilizadas en nuestro país? Ya en aquel congreso de octubre del año pasado, ¿no, ministro? Así es, Doctor. así es. Bueno, yo creo que es una cuestión técnica, pero trataré de hacerlo entendible para los no técnicos. El mundo generó, o la ciencia permitió generar una vacuna para la varicela que en su origen es una vacuna que se denomina de cepa Oka. Se genera en el Japón y posteriormente se extiende a otros países. Y esa vacuna inicialmente tiene más de 30 años en los países, en Japón, pero en Estados Unidos se introduce aproximadamente a finales en la década de los 90. Y esa vacuna produjo una disminución del 80% o más de los casos en el lapso de 5 o 6 años.
esta vacuna que se está usando en este país, que nosotros hemos confiado en la misma cuando se introduce, en el año 2014 empieza a salir un estudio, que es el estudio que está referenciado en la nota que hace el representante de la OPS en el Paraguay, donde ya empiezan a haber problemas y muestran que el número de casos de varicela post-introducción de la vacuna en el año 2005 en Corea no disminuye hasta el 2011. Es decir, a pesar de que ellos introdujeron, no existe una disminución del número de casos. Posteriormente, en el 2016, la doctora Oh, en un trabajo que no sé por qué ignoran en su comentario el representante de la OPS, porque es un trabajo que es muy importante, sí ya demuestra que cuando analizan la población que fue vacunada con la vacuna que nosotros utilizamos, la efectividad no tuvo ninguna efectividad, fue menos del 5%, menos 5%. En cambio, la otra vacuna tuvo una efectividad del 88%, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Esos han sido los argumentos por el cual Argentina, Colombia optaron por la otra vacuna. Entonces, cuando en el Congreso Regional de Pediatría yo digo que sería importante que el Paraguay revea y cambie la vacuna, lo hago en base a trabajos científicos. Por otra parte, esta vacuna no está aprobada para su uso en Estados Unidos. O sea, cuando se dice que la FDA, que es la Food and Drugs Agency de Estados Unidos, ha aprobado esta vacuna, y eso es mentira. Esta vacuna pueden entrar, eso está en la web, ahora no existe información oculta, todo está en el sistema, basta buscarlo. O sea, la FDA no ha aprobado esa vacuna. No, si usted cree que un niño americano puede ponerse esa vacuna no lo va a encontrar. Esa vacuna solamente se usa en Corea y en América Latina. Es más, la misma firma proveedora de la vacuna ha publicado recientemente en su página web que su principal comprador es el fondo rotatorio, es para Latinoamérica, pero nosotros, nuestros niños y niñas no son de segunda clase, merecen lo mejor. Doctor, pero usted reconoce que usted confió en esta vacuna. Por supuesto. Durante su administración se compraron estas vacunas. Pero en el 2014 empieza a aparecer, yo ya no estaba. O sea, la ciencia cambia. ¿Sabe por qué yo le voy a dar un ejemplo. No, pero quiero, porque para precisar algunas cuestiones. Sí. La doctora Águeda Cabello dice, vacunas comenzaron a usarse en la época de Arbo. Por supuesto. Se empezaron a usar en Por supuesto. Por eso es que se confió en esta vacuna. Porque era la única vacuna que tenía en ese momento el fondo rotatorio. Empieza a surgir el estudio que habla de la poca efectividad. Como cualquier vacuna, muchas veces las evidencias surgen post aparición de la vacuna. Y ahí lo que viene la interrogante, no solamente de la gente de Salud Pública, sino de otra gente que está escribiendo los mensajes hoy. ¿Por qué el doctor Arbo no se acercó a Salud Pública a brindar esta información y decir, señores, no se puede revisar esta cuestión porque tengo este dato que dice, a usted me va a decir, ya dije en el Congreso de octubre, pero ellos reclaman que usted no se haya acercado, porque la misma Águeda Cabello, estoy leyendo en el Ministerio en el diario La Nación, lamentamos que no nos haya dicho a nosotros, y sino que lo manifestara a través de la prensa. Eso dijo Águeda Cabello. Bueno, yo creo que los que están en el gobierno de salud pública deben tener la mayor autorización posible cuando manejen la cosa pública. No es posible que alguien que no está en la administración de la cosa pública marque las pautas de lo que se debe hacer. En todo caso, uno está obligado a hacerlo en el ámbito correspondiente de la actuación de uno. Si yo hubiera sido miembro del Comité Asesor de Vacunas, porque yo he sido presidente del Comité Asesor de Vacunas, pero yo no estoy hace 5 años, yo no estoy dentro del Comité Asesor. Yo no tengo digamos, la imperiosa forma de ir a decir esto. Sí lo hago en el ámbito académico. Como muchas otras cosas. Ellos como integrantes de esa comisión tienen mayor responsabilidad. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo hago la mención del FONARES. El FONARES, ¿por qué no se implementa? Yo debo ir al Poder Judicial a decir, demándenle al Estado, al Ministerio de Salud porque no han implementado. O sea, yo tengo que, como cualquier ciudadano, tengo que mencionar, y lo he hecho en el ámbito correspondiente con mis alumnos, cuando me han dado conferencias, cuando me piden la opinión,
Esa es la opinión. Ahora, doctor, ¿cómo mide usted el fracaso de la vacuna? O sea, yo personalmente no estoy entendiendo. Si la vacuna no sirve, tendríamos que estar teniendo casos de varicela por todos lados, ¿o no es así? No, la varicela es una enfermedad que si viene en notificación obligatoria un subregistro en todo el mundo, no solamente en el Paraguay. Pero cualquier pediatra que hace consultorio puede referenciar lo que nosotros tuvimos en los meses de septiembre, octubre, un incremento de casos que puede no traducirse en el sistema de vigilancia porque es una enfermedad que es digamos, a pesar de ser notificación obligatoria, es de escasa notificación. Entonces, cuando uno analiza ese aspecto, tiene que guiarse en sistemas de alta vigilancia. Y esa es la... Le voy a dar otros ejemplos. La vacuna del dengue se aprueba en julio del 2016 por la Organización Mundial de la Salud. Era una excelente, sigue siendo una excelente vacuna, pero hace un par de meses salen los estudios preliminares que dicen que probablemente la vacuna en aquellos que no tuvieron dengue podría incrementar el riesgo y entonces uno no debería poner. Es decir, el conocimiento debe estar a la orden del día de aquellos que están administrando las cosas públicas y no se vale de improvisados que tienen que guiarse de lo que le dicen para empezar. Es decir, si estás manejando vacunas, debe ser el número 1 en vacunas en este momento. Ejemplo, hace un mes el organismo de inmunización de Estados Unidos sacó una recomendación que probablemente sea necesario administrar una tercera dosis de vacuna de parotiditis, principalmente en aquellos adolescentes que se incorporan a grupos cerrados, por ejemplo, militares, internados, etc. Bueno, ese conocimiento, díganme, Antonio Arbo tiene que estudiar todo el día y ir a decirle al ministerio, hagan esto, hagan esto, hagan esto, no es mi función. Doctor, mi función es con la academia. Doctor, lo que a mí me preocupa es que, y lo acaba de decir el doctor Arbo, que en Estados Unidos, por ejemplo, no se utiliza esta vacuna contra la varicela. Y en varios otros países, solamente en América Latina y en Corea. Así es. A mí me preocupa lo que dice OPS y la OMS, cuando le menciona, por ejemplo, a la agencia norteamericana FDA, a la Agencia Europea de Medicamentos, a las agencias genéticas de Canadá, de Australia, de Cuba, de la Argentina, de Brasil y de México. ¿Por qué te preocupa? Si la FDA, por ejemplo, es, a nivel mundial es referencia. El doctor que me acaba de decir. Pero si la FDA te dice, es la palabra del doctor contra la FDA, entonces. No, la nota no dice ahí que la vacuna está licenciada en Estados Unidos. No dice, la nota dice que yo he leído con detenimiento que muchas vacunas tienen, la Organización Panamericana de la Salud se guía por lineamientos, pero la vacuna... Pero yo no lo digo yo, ingresen ustedes a internet, la página de la FDA es libre, pongan el nombre de esta vacuna o busquen qué vacunas están licenciadas en Estados Unidos y encontrarán que esta vacuna no está licenciada en Estados Unidos. Pero, ¿la OPS no es confiable, doctor, para usted? La OPS es un organismo que ha ayudado mucho al Paraguay, no es infalible y nosotros hemos tenido en salud pública importantes problemas con salud pública. Y le voy a dar varios ejemplos. En el año 1992, la OPS era partidaria de desplazar la edad de inmunización de los niños contra el sarampión y desde la Sociedad de Pediatría le dijimos que no porque los niveles de cobertura del sarampión eran bajos. ¿Qué pasó? El Paraguay tuvo en el año 2002-2003 más de 2.300 casos de sarampión. Bueno, pues recomendación de la OPS. Posteriormente, cuando fue la epidemia de fiebre amarilla, la OPS dilató la llegada, las gestiones para conseguir vacunas y dijo que no se podían conseguir en gran cantidad. Un grupo de patriotas como el doctor Eugenio Báez, el doctor Carlos Kunz, les recuerdo perfectamente, hemos obligado a que se consiga a nivel mundial las vacunas suficientes al Paraguay y lo conseguimos, a pesar de la OPS. Recientemente la OPS ha sugerido disminuir al quinto de la dosis la vacuna de polio para administrar y era una decisión casi hecha para el Paraguay. La Sociedad Paraguaya de Pediatría se ha opuesto y dio marcha atrás. Entonces,
Cuando los organismos técnicos son débiles, estos organismos tratan de hacer prevalecer su criterio, que no son siempre los ciertos. El Paraguay tiene una masa intelectual extraordinariamente importante, no lo digo yo, recurran a los... Es más, al final, cuando dicen que yo estoy no diciendo la verdad, pueden recurrir a otros infectólogos de referencia y pueden pedir la opinión de los mismos. Si esta es una pregunta de examen. Si un aspirante a tener el título de infectólogo responde a la pregunta, ¿son equiparables? Por supuesto que se va a aplazar. Doctor, usted acaba de reiterar que en octubre ya del año pasado, en marco de un congreso pediátrico, manejaba información muy importante, yo hasta me animaría a decir información calificada. Esa información calificada se comparte en el Congreso. Usted acaba de mencionar también que con relación a un tipo de vacuna reaccionó la Sociedad de Pediatría y OPS dio marcha atrás. Usted, quiero que me recuerde, ¿la Sociedad de Pediatría reaccionó en marco de lo que dijo usted en el Congreso o no reaccionó? ¿Y por qué reaccionó ante una publicación periodística, si es que no lo hizo antes? Bueno, yo no soy... ¿Usted no es parte de esa sociedad? Soy miembro de honor de la sociedad, pero no soy miembro del Consejo Directivo. Pero no conoce que haya reaccionado inmediatamente del Congreso también la Sociedad de Yo le dije Pediatría. al presidente de la sociedad. ¿Le dijo? Yo le dije al presidente. Esto se hubiera obviado si usted después de esa conferencia se hubieran reunido y hubieran hecho una nota. Claro, sorprende, porque eso se mezcla todo, pues, doctor, y hay mala intención muchas veces. Entonces te van a decir, ¿y por qué la Sociedad de Pediatría, que tenía información calificada, brindada por un profesional de primera como el doctor Arbo, no reaccionó ahí y no se encargó de luchar por lo menos para que se pare y que deje constancia de que ellos quisieron parar como lo hicieron en otros casos? Ese congreso son abiertos, muchos de los miembros deben asistir en Encarnación. Deben asistir y deben tener conocimiento, o sea, no existe información oculta en ese caso. Y esto lo que enfatiza es que los que están en el gobierno de la salud pública deben estar actualizados, deben estudiar, deben analizar la información en forma permanente, deben discutir, reevaluar. Y al final del caso es tan fácil como decir, bueno, nosotros seguiremos poniendo estas vacunas, no nos interesa. Y yo seguiré diciendo, sugiriendo a todos aquellos que me preguntan, es mejor que el Paraguay cambie. Como ya lo dijo Galileo, y sin embargo la Tierra se mueve, y sin embargo la otra vacuna es mejor. Bueno, doctor, una cosa es que... Y no hay que aplicarse, doctor. Perdón. Es mejor que se diga... Bueno, perdón, voy a utilizar la expresión del doctor. Es mejor que el Paraguay cambie es una cosa. Ahora, decir que las vacunas están desactivadas es otra cosa. ¿O no están activas? ¿Cómo? No sé cuál es el término. Porque la gente pues se pone en el lugar, ¿qué efecto le causa al niño que le vacunó? ¿Y si vale la pena aplicarse o no? Claro, porque el ministro dice, hay que aplicarse, están las garantías para que se sigan aplicando. Yo le voy a agregar algo más. El paraguayo es muy susceptible, es muy vulnerable, y cuando sale a los medios de prensa un doctor tan calificado como el doctor Arbo, por eso que yo decía ayer me sorprende, ¿verdad? Y me entro en una nebulosa, porque yo pienso, quiero pasar yo calle última, irme al interior del país, y cuando el campesino compatriota nuestra le ve al doctor Arbo y dice, esta vacuna, tira, chore, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ya pues eso vacuna naña muy 20 más porque ya de yucapata. El paraguayo piensa así, no, y corre, y va, y el ñembe, y se agranda, estornudaste acá y a la otra cuadra ya tenés neumonía. Así es, doctor. Entonces, su palabra es muy importante y es demasiado importante que usted aclare bien, porque hay 4, 5, 6 millones de personas de paraguayos que están viendo y que puede generar un revuelo, puede generar todo esto. No es una opinión cualquiera. El ministro habló de que se aproxima un terrorismo de Estado, dijo ayer el doctor Morini. Yo creo que el gobierno que suceda a que ya se está yendo, va a tener que analizar este tema. Está súper convencido. ¿Usted no va a retroceder en lo que ella dijo? La ciencia es la ciencia. La ciencia es la ciencia. O sea, no... Bueno, entonces esto va a seguir con una discusión. Evidentemente alguna gente no escucha muy bien lo que uno dice. El doctor ya explicó que ellos,
confiaron también en esa vacuna allá por 2013. En su tiempo. En su tiempo. Al inicio. Y posiblemente, doctor, ustedes aplicaron también esa vacuna. Claro. Y que la ciencia es cambiante. Yo le doy ¿no? ejemplos con respecto a la vacuna del dengue. Cuando aparece en el 2016, decíamos y enseñábamos que deben aplicarse todos. 2017, noviembre de 2017, aparece la información. Nosotros no dejamos que pase semanas. En ese momento tenemos la información que probablemente incremente el riesgo. Es probable, ni siquiera seguro. Entonces decimos ahora, y la sociedad sacó una posición donde la vacuna debe ponerse en aquellos que ya han tenido la enfermedad y que aquellos que no han tenido o no se pueda demostrar por pruebas serológicas se posponga hasta tanto haya mayor información. De eso se trata, es decir, de dar seguridad a la gente y tener el concepto de que en el Paraguay siempre va a haber personas que estamos preocupadas por la salud pública, aunque nos ocupemos un cargo dentro del gobierno de la cosa pública. Doctor, si usted tiene a un familiar, a un chiquito comprendido en la edad de vacunación, ¿qué le dice ahora con relación a la vacuna? ¿Se aplica o no se aplica? Yo les voy a decir de que vamos a seguir luchando para hacer que el niño y niña paraguaya tenga lo mejor que la medicina dispone para la seguridad de ellos. Y esta vacuna no es la mejor. Usted lo ha dicho. No, vos decías, nivel Y yo también digo eso. Yo también digo ¿No es la eso, mejor? claro. No, no es la mejor. No vale la pena aplicarse. Mira, hasta tanto exista información que diga que esta es la vacuna que va a solucionar los problemas. Ahora, aplicárselas no va a generar ninguna contraindicación al paciente. No, yo creo que ahí no hay que entrar en confusiones de esas. Hay vacunas que no han tenido. Mire, eso ha ocurrido, ocurre que probablemente son cuestiones técnicas. En un tiempo, yo les diría por el año 95, 96, se utilizó una vacuna que tenía un componente en la vacuna de sarampión, papera y rubeola que producía muchos efectos colaterales. Y esa vacuna que se utilizó es una vacuna de una fabricante muy importante europeo. Esa vacuna después, a pesar de haberse utilizado, después se demuestra y esa vacuna deja de utilizarse. Ese es un problema y que no protegía además. Ese es un problema que ocurre en las vacunas y que son estudios de post-introducción de la vacuna, que son muy importantes. Es decir, cuando se introduce una vacuna, no termina ahí. Las vacunas se introducen después de un estudio preliminar, es decir, pasan por 4 fases, una fase de investigación, una fase de seguridad, una fase de estudio comparativo y una fase de utilización clínica. Y al terminar esas 4 fases, empieza el digamos, la postintroducción donde se ve cómo funciona en la práctica. Y eso es lo que se ha hecho con esta vacuna. Lamentablemente tiene un buen nivel serológico de respuesta de anticuerpos, pero cuando se ve el efecto en la clínica, entonces ahí ha estado el problema. Y entonces nuestra obligación es advertir de que es algo que va a requerir cambios más temprano que tarde. El doctor Arbo es un conocido y muy creíble profesional de la salud en nuestro país. El ministro, el doctor Carlos Morínigo, es responsable hoy de la salud pública en Paraguay. Y el ministro Morínigo dijo ayer en La Lupa, aquí en Telefuturo y a través de Radio Monumental, que el doctor Arbo mintió al decir que no sirven las vacunas. Y dice, entre otras cosas, con absoluta confianza, dijo ayer, con absoluta confianza pueden ir a vacunarse. Mis hijos fueron a vacunarse. Eso dice el encargado de la salud pública de nuestro país. Y el doctor Arbo, y rescato esto, acaba de confirmar también que él le dijo al presidente de la Sociedad de Pediatras que si ellos hubiesen reaccionado después del Congreso, a lo mejor esto no se hubiese llegado a esto, por ejemplo. Porque llama la atención, se hace un Congreso y era un momento oportuno para que la sociedad reaccione y en base a ese Congreso y a los datos que se manejaron en el Congreso, le haga llegar como sociedad a salud pública esta cuestión. Y dejen constancia de que ellos lo hicieron. En un caso pudieron parar. Mire, en otro, hay información que yo tengo de personas de la más alta calificación, como la profesora Ana Campuzano de Rolón, que lo mencionó ya en reunión del Comité de Inmunización. Lamentablemente
de este problema. Lamentablemente esas situaciones no fueron más allá y en realidad que la preocupación que existe es una preocupación que nos afecta a todos los pediatras. Por lo menos a aquellos que estamos interesados que el país tenga lo mejor. Doctor, algo que quiera decir y que no hemos preguntado, con mucho gusto, por favor. Que seguiremos trabajando por la salud pública y que yo hago votos de que el gobierno que venga, cualquiera sea su línea, siempre tenga en cuenta que la administración de la salud es una cosa muy seria, que tengan grupos técnicos lo más calificados posibles, no importan los colores. Creo que todos debemos trabajar por un Paraguay mejor. Habrá técnicos de diferentes tendencias que en este momento están ubicados en diferentes líneas, pero que después hay que aglutinar las mismas y habrá proyectos probablemente diferentes, pero que en temas tan sensibles como por ejemplo la implementación del FONARE, la construcción de unidades de salud familiar, el fortalecimiento de los hospitales, que haya atención nocturna en los hospitales de cabecera, el fortalecimiento de los hospitales regionales. Ese es un plan que nos afecta a todos los paraguayos. Gracias, doctor, por tomarse un tiempo esta mañana de domingo y venir a La Lupa. Muy amable. Gracias, Víctor. Gracias, Carlos. Gracias, Aníbal. El doctor... Sigue diciendo yo ministro, doctor Arbo. El doctor Antonio Arbo, profesor, docente, médico, científico, exministro de Salud en La Lupa esta mañana.